Lunes 6 de mayo de 2013. Asunto inédito 24:22. 4 horas 54 minutos. Por cierto, ¿tú conoces el motivo de que los ratones no se les murieran a las hijas en la chabola del Muecas? ¿Y qué era lo que les hacía morir en el laboratorio? Morir a una velocidad superior a la de la reproducción. Esa fue una obra a la que me dirigió el análisis de la tesis de Lino Camprubí, bueno, que gira en torno Esa fue una obra a la que me dirigió el análisis de la tesis de Lino Camprubí, bueno, que gira en torno a la ciencia, en torno al periodo franquista de la historia de España, que yo tendría a creer que había sido inexistente, un tiempo de silencio, porque había aceptado la versión oficial, pero que toma el nombre que le dan los historiadores economistas, categoría que Camprubí necesita de construirlo primero si quiere mirar con ojos nuevos hacia la vieja cuestión, es decir, el ingenierismo. Y otros lugares como los pantanos o mismamente la fundación del CSIC, obra, la de José Luis Martín Santos, que comienza haciendo hincapié en el premio Nobel y cuyos estudiosos actualmente plantean la cuestión de si algunos de sus errores no serán anacolutos. Esos son cambios repentinos de construcción, inconsecuencias o solecismos, errores sintácticos de los que se producen al hablar, porque el término procede de la región griega de Soloi, cuyos habitantes lo hacían con cierta peculiaridad. En todo caso, una figura retórica intencional que también recibe el nombre de reticencia y a la que yo soy, en cierta forma, adicta. Así que creo que es una cuestión de carácter, del carácter constructivo de la creatividad de uno, que yo descubrí precisamente al hablar todas aquellas horas y luego escucharme, y que respeto a la hora de hacerlo por escrito, porque aquello me agradaba, y si me agradaba era porque era yo, o eso que llamo la ironía del arte. Pero de Camprubí y su tesis tendremos tiempo de ocuparnos futuramente, cuando nos interesemos por el embalse de Grandas, o también con respecto al CSIC, al final de la Espina, en el concejo de Salas, donde hay una desviación que en el momento en que la vislumbro me sugiere la posibilidad de dirigirme o de proceder, hago desde Canero, que ahora me limito a seguir descendiendo hacia Allande, sin conocer aún el nombre del topónimo que alberga ninguno de los pasos que he dado por esos caminos, donde intercambio unas palabras con Aurora, que nació en Tineo, cerca de Santullano, y que tuvo 5 hijos, casándose aquí, en Ferrol, y ya para siempre quedándose aquí, y que era una anciana encantadora, que es de donde distamos más o menos 1 kilómetro de la carretera que conduce a Pola, encontrándose en la curva el Palacio de Villa Rosario, y poco más adelante el cuartel de la Guardia Civil, y un desvío al albergue público que yo tomé, pero tan solo para preguntarle a unos obreros del ayuntamiento a dónde debía dirigirme para que me dieran de comer, que ellos me indicaron lo primero en Lozano, como Candy de Porciles y Herminia de Campiello, que con eso ya eran 3 las coincidencias. Un término, en todo caso, poco esotérico, si se contempla desde la perspectiva de la referencia, pero que con el sistema nervioso alterado por una sobreintensificación de la dopamina, al menos por vía drogodependiente, conduce a creer que el paralelismo entre comillas fenomenológicas, es mágico, cuando menos, porque si ahí utilizo pensar, utilizo el concepto del que nos deberíamos servir, tanto para la comprensión del juicio crítico como del juicio especulativo, que es lo primero que yo quiero proponerles a Tony
receptivo a la diferencia y a Leo, que el otro día me preguntaba por mi opinión acerca de un libro rosa, como novela rosa, de chakras, que le habían regalado. En respuesta, si me pareció entenderle bien a Araceli a su inquietud y que yo, ahora que pienso como pienso, y deseo que nos dirijamos como pensamiento occidental hacia el campo hacia el que yo voy a conducirme, menosprecio, y que fue el único silencio que Tino sabe que se estableció entre nosotros cuando él me estaba hablando de un amigo novio que se dedica a la sanación pránica, al que yo desafiaría entonces a que suspendiera su consumo canábico por un tiempo prudente, digamos 8 o 9 meses, y que si es honesto, luego se planteara si aún puede continuar con la pantomima, que fue lo que me sucedió a mí y que entonces hablo por experiencia. Como lo voy a razonar en su momento, también de otro modo, pero según voy en busca del lozano a quien me encuentro en Sáez, que camina hacia mí en dirección contraria y que desea saber si me apetece que comamos juntos, que él piensa, por el contrario, en otro lugar, que no es al que yo voy, dudando de que en el lozano se sirva el menú, que allí nos quedaremos tomando vino blanco y fresco con la comida, en deferencia a él porque se pedirá un pescado blanco que le obligará a prestar toda su atención a las espinas, mientras que yo, tras la ensaladilla rusa, apenas consumiré la mitad de mi carne asada, pretendiendo Ed que le pida al dueño que me la guarde en algún recipiente para llevárnosla con nosotros, que yo a esto diré que no deseo hacerlo, ya que no voy a ingerir ningún alimento más en todo el día, pero que si él quiere que lo haga, porque él sí piensa en comérsela más tarde, yo se lo pido. Que lo que yo desconocía entonces era el régimen monárquico de Holanda, que nunca lo hubiera supuesto si no hubiera sido porque hace no muchos días su soberana, Beatriz de los Países Bajos, la princesa de Orange-Nassau y princesa de Lippe Westerfeldal, por causa paterna, Westerfeldal, Lippe Westerfeldal, por causa paterna, alcanzando el récord de longevidad como monarca, abdicó en beneficio de su hijo Guillermo, que yo no podía dar crédito cuando escuchaba las cifras económicas que había supuesto tal evento para el pueblo, pero ahora me explico que todos los holandeses que haya conocido en estos últimos años a través del camino sean tan infantiles, o en cierto modo sí. Buenos días, querido profesor. Buenos días. ¿A cuánto estoy? Está muy bien. ¿A cuánto estoy de Pola? La Pola tiene allí mismo, ahí en este pueblo de allá. Sí. Nada más que vas ahí al lado. Ah, vale. ¿Puedo sacarle una foto? ¿Usted cómo se llama? Aurora. Aurora. Sí, sí. ¿Y este pueblo cómo se llama? Ferroi. Ferroi. Ah, qué bonito, ¿eh? Ferroi de Pola de Allande. Ay, qué bonito el caminado hasta aquí. Voy a sacarle una fotografía. Ay, de mi pobre. Aurora. Un paisaje excelente. ¿Qué vivió? ¿Siempre aquí toda la vida? Bueno, no, yo vine para aquí, para este pueblo. Ah. Yo soy del Concejo Tineo. Ah, ¿de qué parte de Tineo? De un pueblo que se llama Norón. Por cerca de Santillano y por ahí. Bueno, ya me fijaré yo la próxima vez. O sea que se casó y vino para aquí a vivir. Eso mismo. Claro. Eso mismo, y es la vida. Mire, como siempre. Ya para todos igual, ¿eh? Uy, más o menos sí. Estamos en el pueblo y a lo mejor hay más edad en el pueblo, pero entonces los mozos marchan lejos y los mozos también y ya, para otro pueblo. ¿Cuántos pueblos? ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? Habitantes precisamente hay más casas, pero solo unos 12. O sea, que son poquitinos. Sí, aquí. pocos, ya en alguna casa no vive ¿Y nada. ahora cómo se siente en este pueblo? ¿Acompañada o sola? Hombre, yo tuve 5 hijos y marcharon todos, no siendo 2, pero marcharon todos. Quedamos en matrimonio solos, un tiempo. Después ya, volviendo otra vez para acá, 2. Sí, fracasaron. Se casaron, pero la mujer tierra en el entrego. Ah, Eso, pero él trabajaba en el entrego y tuvo alergia a la harina y no podía estar allí. vaya. Y entonces vení para acá. O sea que lo tienes en casa ahora. Yo ahora tengo en casa. Bueno, anda, por lo menos. Hazte compañía. Los fines de semana no lo tengo. Tengo por la semana. Eso.
y ahora pues lo otro sí, lo otro está aquí, también tuvo por Villaviciosa y por Entrego y por ahí. ¿Y nietos cuántos tienes? Nietos tengo 4, tengo 2, 3, no, tengo 3. Sí, una pareja, un veterinario, Oye, qué pena esta señora, ¿eh? Sí. Ay. Fue diputada por el PSOE. Pasa que bueno, lleva una vida un tanto escabrosa. Escabrosa. Le da por beber y... Pero es lógico. Es lógico, es lógico. Fue buena señora, Es lógico. Según lo está contando ella, es lógico. Era lo mismo que hemos descrito. Pues, aunque existía otro que ya, desde cerca del escamplero, y una vez pasado este lugar, salía hacia el noroeste para remontar las laderas de la montaña y pasar por la arraigada sobre la margen derecha del Nalón, era este un atajo más incómodo. Lo cierto es que el único de los itinerarios escritos por peregrinos que consigna el trayecto de Oviedo a Pravia, el de Manier, menciona estos dos lugares y en medio agrado, es decir, que no siguió aquel atajo, sino el camino que, después de pasado el puente de Peñaflor, va por la margen izquierda del río Nalón. No le asigna esta ruta al barón de Bonault, Bonault escrito B-O-N-N-A-U-L-T, pues le hace cruzar a la margen derecha del Nalón, identificando arbitrariamente con Soto del Barco el topónimo Sancoviente, que el sastre Picardo menciona entre Muros y Grado. Manier marcha de oeste a este, y si recorriendo la margen derecha del Nalón hubiera de seguir a Grado, tendría necesariamente que hacer una desviación incomprensible para pasar y repasar el puente de Peñaflor en dirección a Oviedo. Para señalar el camino hacia Grado, pudo elegir el editor de Manier otro topónimo cualquiera más parecido al que tal vez escribió mal el peregrino en su diario de viaje, según hizo en otras ocasiones, como el de Santianes, por ejemplo, situado poco más de 2 kilómetros al nordeste de Pravia, y que se halla en el camino entre Muros, bien identificado con el lugar de Mort como muerte, que Manier menciona después de Cordillero y Grado. Grandes en Manier. Si Grandes equivale a Grado, y nosotros así lo creemos también, no cabe otro itinerario desde Muros que el que sale a aquella villa por el margen izquierdo del Nalón. Recorre el valle de Candamo, uno de los más fértiles de Asturias, y pasando el río Narcea, algo más al norte de Pronga, llega a Pravia, asentada en la ladera occidental del Nalón, en uno de los puntos donde el río y el valle alcanzan mayor anchura. Fue elegida por Silo como sede del minúsculo reino Astur, después de abandonada Cangas de Onís y temporalmente Oviedo. A la entrada oriental de la villa de Pravia y dentro de ella existía un hospital cuya fecha de fundación ignoramos, pero que aún se hallaba en pie a comienzos del pasado siglo, con sus 2 pisos y una capilla aneja dedicada a los 2 santos, Antonio de Padua y Abad, que tenía bóveda de medio cañón y se hallaba dividida por una reja de madera. No tenía el hospital rentas, afirmándose que ya era pobre en 1584. Estaba situado en la antigua plaza del CAI,
nombre que se daba a principios del siglo XIX a la parte norte y debajo de la cerca. El informador que nos transmite estas noticias agrega que es de los muchos que había en la provincia y camino que llama de Santiago, agregando que ya son bien excusados estos hospitales, según los pocos peregrinos que hacen esta romería. Desde Pravia el camino sigue por rumbo norte por las inmediaciones de Los Cabos para ascender por una regular pendiente hasta Mons de la Nova.